Buenas tardes a todos los presentes y a las personas que están conectadas. Bienvenidos a esta segunda sesión del seminario sobre pensamiento y cultura. Para el día de hoy tenemos la conferencia de la revista Letras, expresión del periodismo cultural de los años 40, a cargo de nuestra invitada, la doctora María Teresa Álvarez Hoyos, que es doctora en Ciencias de la Educación por las Universidades Colombianas, RU de Colombia, UPTC, magíster en Educación, Administración Educativa de la Universidad de Antioquia, sede de Medellín, socia de número de la Academia Nariñense de Historia, miembro del Grupo de Investigación Universidad de Nariño, Historia, Educación y Desarrollo, miembro de la Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana y autora de diversos libros. Muchas gracias a la doctora por estar acompañándonos en esta sesión. Le damos paso a su conferencia. Bien, muchas gracias Andrés, muchas gracias al Banco por su invitación, al área cultural del Banco de la República y a los presentes, tanto presencial como virtualmente. El día de hoy voy a comentar con ustedes una revista que yo encontré en una investigación que hice unos años atrás sobre cómo se representaba a través de las publicaciones periódicas, cómo estaba representada la nación, los imaginarios, etc. Entonces, el título de la conferencia es la revista Letras, expresión del periodismo cultural de los años 40 en Pasto. Vamos a la siguiente. Bueno, quiero hablar al comienzo de cómo las revistas culturales son un tipo de periodismo científico de mucha importancia. Es aquello que ha permitido que tengamos los datos de tipo histórico de una etapa, de un momento dado de la historia, que si no hubiera sido por este registro en las revistas o en los periódicos culturales, pues no tendríamos nosotros la información de lo que ha pasado en un determinado momento de la historia de un pueblo. Entonces, yo digo que las revistas constituyen un documento histórico de peculiar interés para la historia de la cultura. Son textos colectivos, porque son grupos de intelectuales, de pensadores, de hombres de letras que se reúnen para para poner en evidencia las principales discusiones del campo intelectual de una época. Esto lo plantea Fernanda Weigel en sus trabajos sobre las revistas culturales y dice que son los modos de legitimación de nuevas prácticas y políticas culturales. Las revistas han sido consideradas un documento modernizador. Son las formas como se han introducido modernizaciones, y traje aquí un listado que está, algunos de ellos los plantea Rafael Gutiérrez Girardot en un texto del Banco de la República, de los boletines del Banco de la República, y él menciona, bueno, la primera no es de Gutiérrez Girardot, sino de Carmen Elena, no recuerdo el apellido en este momento, una investigadora de la Universidad Nacional, la revista literaria de Isidoro Laverde. Esta revista tuvo su aparición en 1890, duró hasta 1894. Las revistas culturales, a menos que tengan una financiación o un grupo por detrás de ellas demasiado fuerte o demasiado institucionalizado, definitivamente no sobreviven sino muy pocos años. Entonces, esta revista tuvo solo esta duración. La revista Gris, la revista Contemporánea y la revista La Gruta, es mencionada por Gutiérrez Girardot, como revistas que permitieron que a fines del siglo XIX y comienzos del XX
se diera este tipo de periodismo cultural modernizador, donde los escritores empezaron a profesionalizar su tarea, su trabajo. La revista Voces de Ramón Viñes, de 1917 a 1920, fue el espacio cultural que anticipó la aparición del Grupo de Barranquilla. Quienes han estudiado al Grupo de Barranquilla, pues todos digamos, los precursores de lo que va a ser después La Cueva y el grupo de Gabriel García Márquez, Álvaro Cepeda Zamudio y todos los otros que estaban con él, pues tienen su antecesor en la revista que creó Viñes. Y la otra que también menciona este boletín del Banco de la República es el Seminario Sábado de Plinio Mendoza y Armando Solano, que tuvo un tinte, aunque trataron como de apoyar el gobierno liberal en esta revista Sábado, trataron de apoyar el gobierno liberal de Alfonso López Pumarejo. La situación más bien giró hacia que lo que inicialmente era más de tipo literario, de escritores, luego giró hacia una visión mucho más política, y cuando llega la etapa de la dictadura, solamente alcanza a durar hasta el 57. Aquí traje un texto que en uno de los en unas memorias de un evento de periodismo cultural trae Juan José Hoyos, un periodista, que dice: de pronto descubro en los anaqueles de la biblioteca una revista todavía más antigua, se llama PAN, de pronto algunos de ustedes lo conocen, y de acuerdo con los créditos editoriales ha sido publicada en Cali en 1935 por Enrique Uribe White. El contenido parece compilado por un periodista loco: unos poemas de Keats, un estudio sobre la ganadería en el Cauca, otro sobre la justicia en Colombia y uno más sobre la industria del fique. O sea, hay una mezcla en esa revista bastante curiosa. A esto se agrega un comentario sobre el humorismo en las dictaduras. También aparece una novela de un joven escritor entonces desconocido, 10 muertos obreros, era Antonio García. Y dice Juan José Hoyos: repaso la colección que se extiende hasta 1940, comprendo que el loco que juntó los poemas de Keats con la industria del fique juntó también en las páginas de PAN a casi toda la intelectualidad colombiana de la época: Guillermo Valencia, Eduardo Caballero, Ricardo Rendón, Germán Arciniegas, Rafael Maya, Luis Tejada, Silvio Villegas, Porfirio Barbajacó, Baldomero Sanín, yo creo que ahí hay un error, debe ser Baldomero Sanín Cano, José Osorio Lizarazo, Alberto Lleras, Juan Lozano, Luis Vidales, Jorge Eliezer Gaitán. Y sus escritos los mezcló de paso con traducciones de autores extranjeros y bellas reproducciones en color de las obras de pintores como Pedro Nel Gómez e Ignacio Gómez Campuzano. ¿Se imaginan ustedes esta belleza de revista que acumula esta serie de personajes tan interesantes? Veamos, aquí está la cita. Esto se encuentra en Héctor Troyano Guzmán, en unas memorias del encuentro de periodistas y teóricos de la comunicación celebrado en los países del Convenio Andrés Bello. ¿Cómo se presenta la revista Letras? Dice: sin pretensiones, guiado solamente por un profundo deseo cierto y noble de halagar al público lector y presentar a la vez un servicio desinteresado y oportuno a la cultura de este jirón de la patria, presentamos ahora esta revista sencilla bajo el modesto nombre de Letras. Esta revista abre sus páginas a la cultura y al arte. Sus campañas formarán el marco de todos los valores, de todas las figuras propias que por un egoísmo mal entendido permanecen olvidadas. Nuestra misión será cumplir con ese ineludible deber de hacerlas conocer. Fíjense ustedes que aquí encontramos esa necesidad
del editor y de los redactores del periódico de hacer conocer los valores de Nariño. Yo he llamado eso en mi tesis doctoral una marca cultural que viene desde la época de la independencia. Y esa marca cultural es algo que fue muy fuerte y que digamos que en todos estos documentos de cultura trataron de superar. Letras es una revista que dura escasamente 4 años, pero junto con Ilustración Nariñense, una revista que dura cerca de 34 años, del 24 al 58, que fue un magazine cultural muy importante. Yo digo aquí que es una publicación emblema de las revistas culturales de la primera mitad del siglo XX, la Ilustración Nariñense. A través de sus ensayos y reportajes nos ponen en contacto con las principales categorías históricos sociales que organizaban el universo discursivo de su época. Nosotros conocemos lo que pensaban en Nariño y lo que pensaban en Pasto a través de revistas como estas. Yo no digo que sea exclusivamente en estas dos, podemos mirar otras, pero estas pues fueron muy típicas de esta intencionalidad. Aquí están unas fotos de las portadas de varias revistas. En la primera creo que hacen mención a Virgilio. En la segunda es la portada haciendo una recordación de José Rafael Sañudo a un año de su muerte. La otra trae a Rabindranath Tagore. Bueno, ellos siempre traían en sus portadas, sobre todo, los personajes sobre los cuales iban a tratar en la revista. Es una revista que va del 1 de septiembre, el número 1 sale en septiembre del 42 y el último número encontrado, porque no sabemos si duró más, que es el número 22, en julio de 1945. Yo revisé esta revista en la Biblioteca Nacional de Bogotá y allá no tienen sino hasta el número 17 y 18. Aquí tenemos hasta el 22, que es el último ejemplar encontrado. Su director era Humberto Luciano Bravo, un personaje al que se refieren en la revista como el universitario, pero no he podido encontrar ninguna otra mención a este personaje que diga quién era, qué hacía o incluso qué era lo que estudiaba. Su formato es 16 por 22 y el número de páginas sí es bien llamativo. En unas son 52 páginas, en otras son 60, otras son 70, otras son 100 páginas, que para una revistica de este tipo, pues hay que pensar que había que tener harto material. Y en una visita que hicieron a Popayán, que se hizo al Cauca, recopilan una revista de 200 páginas. Entonces es bien curioso. El papel que juega esta revista en la historia de la cultura de Pasto, y el equipo redactor se denominó voceros intelectuales de Nariño. Ellos estaban conscientes de que eran voceros como del pensamiento y de los procesos modernizadores en Pasto. Revista en favor de la cultura y el progreso de Nariño, y los escritores allí pudieron difundir su producción y divulgaron sus puntos de vista sobre los acontecimientos del entorno político-cultural. Bueno, aquí hay una cortapisa que puso el director de la revista, es que no se hablara de política. Entonces la revista no habla de política, solo se refiere a cuestiones, digamos, de tipo literario, histórico, pedagógico no mucho, aunque sí hay algunos pocos artículos, más la Ilustración Nariñense más tiene sobre pedagogía, pero esta no es mucho.
sus propósitos era atender a las preocupaciones relativas a la búsqueda de la identidad. Nosotros sabemos que siempre hay como ese gusanito, esa búsqueda de la identidad, y siempre estamos dándole vueltas a ver cómo somos, de dónde venimos, cuál fue el proceso fundacional aquí, etc. Los esfuerzos por destacar los valores de la región, por demostrarle al país que esta región tiene muchos valores, y por convertirse en una de las mejores revistas culturales de la región. Se logró con esta publicación conocer el estado del campo intelectual en que se desenvolvieron las trayectorias intelectuales. O sea, este término de trayectorias intelectuales es adoptado por Bourdieu cuando plantea que más que biografías de personajes hay que hablar de trayectorias. Y yo creo que es valioso ese término, hablar de trayectorias antes que biografías, y porque la biografía es un término un poco más comprometedor. Entonces, conocer el estado del campo intelectual en que se desenvolvieron las trayectorias intelectuales y los proyectos político-culturales del sur del país en el periodo de la República Liberal. La revista surge en el 42 y estamos no solamente en plenos gobiernos liberales, sino también en plena Segunda Guerra Mundial. Entonces hay dos situaciones, pues la una que favorece como digamos, la apertura hacia nuevas formas de expresión, y la otra que restringe pues no solamente la existencia de papel, sino de todo tipo de cosas. Ya lo vemos ahora con la guerra en Ucrania, que aparentemente está muy lejos para nosotros, pero que nos está afectando. Las temáticas: trata sobre historia, sobre crítica literaria, sobre ensayos, poesía, cuentos, biografías y reportajes, reseñas de obras recién publicadas. Por ejemplo, mencionan, no exactamente una reseña como la conocemos hoy, sino la mencionan y hacen pues un pequeño comentario de Los clavijos de Juan Álvarez Garzón. Mencionan Chambú, que en ese momento, en esa época, estaba saliendo de Guillermo Edmundo Chávez. Reseña también página jurídica, panorama científico, los transportes, notas cortas sobre la vida social de la ciudad, comentarios sobre la guerra. Los comentarios sobre la guerra, la verdad es que es lo que les manda Estados Unidos, lo que les hace llegar Estados Unidos de noticias sobre la guerra. Entonces ellos las replican allí. Pasatiempos intelectuales y conceptos acerca de la publicación. Y hay una sección a cargo de la Sociedad de Mejoras Públicas, que es una entidad que se está creando, se crea en el 40, y está creándose por un líder cívico muy interesante aquí, que fue Rafael Erazo Navarrete, y que luego mencionaremos algunas de las cosas que él hizo. ¿Sí? Letras no fue solo literaria, o sea, hay que tener en cuenta eso, que no es solamente literaria, también hay artículos históricos y de otros tipos, y tampoco se pueden atribuir a una sola tendencia, o sea, no fue exclusiva, no fue vanguardista. Solamente hay un personaje que sí podemos decir que era de vanguardia, que es Plinio Enríquez. Este personaje es bien curioso y se puede decir que él sí era de las vanguardias latinoamericanas, pero el resto no, el resto eran más de corte tradicional. Acá no podemos decir que era solo academicista, tampoco podemos decir que era de izquierda o derecha, ¿no? Aunque todas las tendencias tuvieron su representación en la revista. Bueno, el equipo de redactores está aquí: Humberto Luciano Bravo, el director. Los redactores: Plinio Enríquez. Alberto Quijano fue como corrector editorial, ¿no? Como que corregía las ediciones.
Teófilo Albán Ramos, Néstor Rojas y Víctor Sánchez Montenegro. Los colaboradores eventuales eran Ignacio Rodríguez Guerrero, Guillermo Edmundo Chávez, Faustino Arias, Luis Bastidas, Héctor Bolaños, Rubén Ferrer Rena, Pedro María Dávila, Sergio Elías Ortiz, José Rafael Sañudo, entre otros. Miren ustedes, aquí está la intelectualidad del momento. Todos eran los intelectuales de ese periodo. Y yo no me atrevería a decir que de esa generación, pero sí creo que compartían muchas cosas, de pronto sector de edades, de intereses. En cuanto a las mujeres son referenciadas en la revista en términos de poemas, o sea, de poetas. Son poetas y escriben, entonces hay varios poemas de Gemma Beatriz Arturo, de Laura Imelda, de Blanca Ortiz de Sánchez Montenegro, la esposa de Víctor, de Rosario Conto, de Maynés Medina. Porque la mujer en esta época, a la mujer solo se le permite la poesía y la pedagogía. O es maestra o en sus tiempos libres se dedica a hacer poesía. Pero no tienen otras, digamos que no se les permite acceder a otros espacios. Algunas cosas, algunas veces explícitamente y otras veces no tan explícito, pero sí, mejor la mujer que es en la casa, usted es el ángel del hogar, es mejor cuidar de la familia que estar en un paraninfo, que estar en un estrado, que ir a un estrado judicial a defender cosas, etc. Entonces, la mujer en ese sentido, pues en este momento era mucho más limitada. Y lo que hacen más bien es hacer entrevistas un poco banales a jóvenes de la sociedad. Entonces les preguntan cosas, que cuál es el hombre ideal, que qué opina el alcalde, que cómo ven la situación de Pasto, de Nariño, etcétera, cosas bastante así superficiales. Bueno, hay números extraordinarios. Ellos dedican números especialmente a determinadas etapas, momentos o situaciones. Por ejemplo, edición extraordinaria de Navidad en el 42, dado que ahí se hizo la coronación de la Virgen de las Mercedes. Coronación de la Virgen fue todo un movimiento gigantesco que tenía relación con el centenario de Pasto, o sea, con el cuarto centenario. Se suponía que Pasto cumplía, pues, su aniversario o su centenario en el 37, pero fue imposible para el gobierno lograr como hacer un poco lo que llamaban en la iglesia el ayornamiento, o sea, arreglémosle la cara a la ciudad, arreglémosle la cara a esto para poder hacer la celebración del cuarto centenario de Pasto. Y entonces dijeron, bueno, entonces celebrémoslo en el 40. Luego no, pues entonces un poquito más allá. En tal caso, la coronación de la Virgen de las Mercedes fue uno de los eventos claves. Fue el 8 de diciembre del 42 y para ello donaron joyas todas las damas y personas, no solamente las damas, pues también señores, me imagino. Hay unas listas larguísimas de todas las joyas que donaron para hacerle la corona a la Virgen de las Mercedes. Entonces, ahí fue con un pronunciamiento papal muy específico para esa coronación. Luego, un homenaje a Sañudo, un homenaje al maestro Valencia, todos pues cuando ya han fallecido. Homenaje al maestro Ismael Enrique Arciniegas. Ismael Enrique Arciniegas muere en el 38, pero el que trabajó mucho sobre los textos y las traducciones de Arciniegas fue Ignacio Rodríguez Guerrero.
Y Rodríguez Guerrero hace muchos escritos sobre las traducciones tan perfectas que hizo Arciniegas, porque dice que es, mejor dicho, que el ser traductor era una profesión, era una actividad demasiado fina, y que Arciniegas lo hizo pues con lujo de sapiencia. Un homenaje a Miguel Antonio Caro, hay un homenaje a Benjamín del Alcázar. En eso, los homenajes consisten en que escriben, varios de los intelectuales escriben sobre el tema. Entonces, sobre cada uno de estos personajes, pues hay artículos de fondo donde se refieren a la vida, a las obras, pues a lo que hicieron cada uno de ellos. Está también a Luis Felipe de la Rosa, que también había muerto a comienzos del 44, a Sañudo en el primer aniversario, el número dedicado a Paul Verlaine, que se le debe a la inquietud intelectual de Víctor Sánchez Montenegro, que fue traductor de Paul Verlaine. Y cuando le hacen pues este aniversario del nacimiento de Verlaine, en esta revista, prácticamente el país se entera por este escrito de Sánchez Montenegro que se está celebrando el aniversario del nacimiento o el centenario del nacimiento de ese gran poeta que fue Verlaine. Hay el homenaje a Popayán, que también es a fines del 44. ¿Cómo era Colombia a comienzos de los 40? Era un país en trance de modernizarse. Quería modernizarse, pero era realmente un país rural. Y pues si nos imaginamos a Nariño, también era una zona fuertemente rural. ¿Qué es lo que hace Letras? Letras entonces aprovecha esa apertura que dio el radicalismo liberal y digamos, los gobiernos liberales del 30 al 46, y ahí es donde surgen muchos o se abren posibilidades para muchos sectores de la sociedad. Por ejemplo, para las mujeres se abre en el 32, Enrique Olaya Herrera dicta una ley en la cual las mujeres ya no tendrían que estar sujetas al marido para manejar sus herencias, sus fondos, pues sí, sus dineros, y a partir de esa ley del 32, las mujeres ya no son menores de edad como eran consideradas hasta ese momento, porque antes de esa fecha, si una mujer quería hacer algún negocio con un dinero que le dejó su familia, tenía que pedirle permiso al marido. El marido era el que hacía el negocio. Y si no había marido, pues entonces papá, o si no, el hermano mayor. Es decir, las mujeres, pero más en el caso de las casadas, eran más limitadas. En esa etapa, digamos que esta liberalización en términos de las posibilidades de las mujeres fue muy importante, y esto también se le debe al movimiento feminista que acaudillaron muchas mujeres, entre ellas una hija de Manuel María Rodríguez de Pasto, que junto con todas las otras mujeres a nivel del país hicieron esta lucha feminista. Otro logro que se tiene en la etapa liberal es que las mujeres pudieran acceder al bachillerato. Es que las mujeres no podían entrar a la universidad porque no podían acceder al bachillerato. Entonces, ahí se les permitió ingresar a los colegios de varones y hacer su bachillerato para poder ingresar a la universidad. Fue bien curioso porque cuando esto se da,
empezaron los curas a excomulgar a las mujeres que iban a los colegios masculinos, porque les parecía un horror. Y aquí tuvimos un obispo que excomulgó a las chicas que estaban estudiando comercio junto con los varones en la universidad en 1937. Las revistas culturales y los métodos de hacer cultura aquí se vinculan fuertemente a la celebración de los 400 años de Pasto. Entonces, a través de la Sociedad de Mejoras Públicas, empezaron a hacerse obras en la ciudad, pintaron las casas, hicieron andenes, pusieron pues faroles con alumbrado público. La gente puso plata para hacer parques, para embellecer la ciudad. Fue una etapa bastante interesante en este momento de los 400 años, o sea, a comienzos de los años 40. También había muchas iniciativas por modernizar a la ciudad. Creo que una de las iniciativas fue la creación del barrio obrero. Y la revista trae un dato de un señor Mosquera Wallis, creo que era como Enrique Mosquera Wallis, que él construía las casas y las rifaba. Entonces decía, compren una boleta de $1 y por 3.700 boletas, con eso les entrego una casa totalmente construida y amoblada, además. Y la otra pues fue la Sociedad de Mejoras Públicas, que tuvo ideas muy interesantes. Una de ellas fue crear el Cuerpo de Bomberos de Pasto. Se creó con la Sociedad de Mejoras Públicas. Otra idea muy valiosa para la región fue sembrar de truchas, de alevinos de trucha, la cocha. Entonces, como Rafael Erazo Navarrete, a raíz de la campaña de cultura aldeana que se dio aquí en Pasto gracias a que el gobierno liberal con Luis López de Mesa como ministro designó una comisión que viniera a hacer la campaña de cultura aldeana. Vino un urbanizador de Medellín que se llamaba Ricardo Olano. Ricardo Olano se hizo muy amigo de Rafael Erazo Navarrete y Olano le dijo, monte aquí una sociedad de mejores públicas que yo le ayudo. Venga, y lo invitó a ir a Medellín a ver lo que habían hecho allá, lo invitó a otros congresos y efectivamente montaron la Sociedad de Mejoras Públicas, que funcionó, no sé si todavía funciona, en el parque infantil donde está la biblioteca Carlos César Cuyana. Ahí tenían ellos, la Sociedad de Mejoras Públicas tenía ahí su sede, porque ese parque fue una de las obras que hicieron en el centenario. Y un obelisco que hay o había, ¿será que todavía está? ¿Es posible que todavía esté? Ese obelisco fue en honor al centenario, al cuarto centenario de Pasto. Algunos autores a destacar de los que están en la revista son Quijano Guerrero, que todos lo conocemos, Víctor Sánchez Montenegro, Plinio Enríquez, Teófilo Albán, Pedro María Dávalos, Ignacio Rodríguez Guerrero, Juan Álvarez Garzón, Faustino Arias de Tumaco y Sergio Elías Ortiz. Voy a mencionar unos 2 o 3 personajes en detalle porque creo que es muy importante que los conozcan, dado que estos personajes pues tuvieron un gran desempeño de tipo intelectual en la región. Víctor Sánchez Montenegro es tuquerreño, abogado de la Universidad Nacional, escritor, poeta, historiador y folclorista. Formó parte del grupo de los nuevos, que realmente aquí creo que en la región fue el único miembro del grupo de los nuevos, que era
el de Alberto Lleras, Felipe Lleras, Rafael Maya, Juan Lozano y Lozano, León de Greiff, entre otros. Fue traductor del portugués y del francés. Por eso tradujo un libro, Choix de Poésie, de Paul Verlaine, y era amante del Quijote, de las novelas ejemplares y del Quijote. Incluso con su esposa, Blanca Ortiz de Sánchez Montenegro, una tumaqueña preciosa, que fue reina de Tumaco, que era poeta y que tiene unas poesías hermosas a la costa y a los marineros y a todo lo de la playa, pues lo de Tumaco, hacen una parodia sobre el Quijote. Ella hace una parodia que yo lo tengo relatado en un texto que escribí sobre esta poeta en el libro, en el tercer tomo de la historia de las mujeres en la India. ¿Qué publicó él ahí? Resulta que los haikais, ¿alguien aquí conoce los haikais en poesía? Son versos de 3, 5 y 3 sílabas, súper cortos, en los cuales se transmite un mensaje. Esto es japonés. Y el tipo se mete a estudiar los haikais y empieza a hacer haikais colombianos y haikais modernos. Es bien curioso porque él era un profundo conocedor de los sonetos, de la poesía. Era muy interesante. Bueno, Eduardo Carranza era uno de los personajes de los nuevos y ellos eran muy amigos, y Carranza escribe un texto en una revista, creo revista de Indias, donde él publica un artículo, dice que los nariñenses eran como, que estaban como en un convento, y que entonces estaban aquí en ese convento, y que ese convento les había permitido desarrollar muchas cosas intelectuales muy importantes. Y ahí menciona también pues que su amigo Víctor Sánchez y tal. Bueno, entonces Sánchez trae esa cita en el texto que habla sobre Carranza. Luego habla sobre Bajo la sombra de Verlaine, donde explica las poesías de Verlaine, la finura, la musicalidad que tienen estas poesías. Y otros, hay uno muy importante, el significado espiritual y social del 12 de octubre. En ese momento, Víctor Sánchez explica cómo el descubrimiento no fue el 12 de octubre, sino mucho antes. Y cómo era aquello de Colón, que Colón era judío, pero era un poquito un judío renegado. Entonces él empieza a desarrollar eso en ese texto, en un artículo muy largo, pero muy bien escrito. Sí, relación, era un judío converso, personajes que intervinieron en el proceso para preparar el viaje, etc. El otro personaje que es muy poco conocido es Plinio Enríquez. Y este es el que les digo yo que pertenece a las vanguardias latinoamericanas. Él nace en Pasto en el 78, 1878, empezó a estudiar en el San Felipe Neri, pero los curas, como él leía libros prohibidos, entonces lo echaron, y él se fue, viajó, se fue al Ecuador, se fue con Luis Felipe de la Rosa, luego siguió a todos los países del sur, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, y allá conoció, en el ambiente literario, conoció a Neruda, a Gabriela Mistral, a Vicente Huidobro, que eran personajes ya reconocidos mundialmente en la literatura. Regresa cuando el gobierno liberal pues sube al poder y se considera uno de los artistas o de los literatos, escritores más representativos de la época. Dicen de él, a Cecilia Caicedo dice que navegaba en la imprecisa frontera del periodismo y la literatura. Entre sus textos, pues, hay varias reseñas
sobre el paisaje nariñense. Él dice que el Guaitara marca el ritmo vital de las gentes de Nariño. Es un río caudaloso de mística y tradición. Bueno, y hace otros, un escrito que gran realización de mujeres espirituales, veamos la otra. Lo más interesante de él son las entrevistas. Le hace una entrevista al obispo, en donde la verdad esa crónica sobre el obispo Diego María Gómez fue bien interesante porque el obispo le decía, estamos en guerra porque por pues, cuestiones divinas, o sea, esto es de Dios. Y aquí entonces echaba todo su cuento, y la forma como él trata el tema con el obispo es bien curiosa, porque él no entra en contradicción con el obispo, pero hace sus comentarios. Dice, bueno, el obispo piensa que todos pensamos como él, pero bueno, no es así y tal, y hace unos comentarios picantes muy interesantes. Hace también un artículo sobre Benjamín del Alcázar, otro sobre Teófilo Albán Ramos cuando muere, es el poeta, itinerario triste de un poeta romántico. Y su obra más conocida es Cameraman, que también vuelvo a Cecilia Caicedo, en su novela En el departamento de Nariño, en esa obra dice que Cameraman es la primera obra moderna que se escribe en Nariño. Es la primera obra que tiene esa calidad de entrar de tener toda la visión, tanto de es la mirada a través de una cámara de lo subjetivo y de lo objetivo. El otro que también tiene varios artículos ahí es Alberto Quijano Guerrero. Se formó en Historia y Literatura, se autoformó, porque él no pudo seguir carrera universitaria porque murió su padre. Se vinculó a la Universidad de Nariño en la Cátedra de Literatura Hispanoamericana y empezó a escribir, empezó a hacer trabajos en literatura y en historia, y luego, después de haber sido trabajador, digamos, de tipo administrativo, en juzgados y tal, se entró a la universidad y ahí desarrolló toda una carrera que quienes hemos pasado por la universidad, pues sabemos que llegó desde profesor hasta rector. Tiene escritos sobre Guillermo Valencia. Las razones de don Gabriel, creo que aquí se está refiriendo a, en este momento no recuerdo el apellido, pero bueno, dejemos ese pendiente. Un rasgo íntimo de Luis Felipe de la Rosa y el bosquejo sobre Benjamín de las Casas. Otro que escribía mucho sobre el complejo de inferioridad nariñense, que me pareció curioso y por eso lo traigo reseñado aquí, porque todos los artículos de él es diciendo, es que ese complejo que tenemos los nariñenses, es que por eso no hacemos, es que el egoísmo, es que no sé qué, fue este señor Rojas. Entonces, Nariño y su falso complejo de inferioridad, y luego virtudes y miserias de nuestro pueblo en 4 momentos en diferentes revistas. La Sociedad de Mejoras Públicas, que ya les decía, se metió de fondo en las cuestiones urbanas de la ciudad y encontró pues como unas campañas muy importantes. Miren, hacer el aeropuerto de Pasto, eso fue toda una lucha de décadas. Primero lo iban a hacer en el Parque Bolívar. Entonces hicieron todas las mediciones y tal, y ya pues casi estaba listo. No se puede, que los vientos, que yo no sé qué tantas cosas, entonces no se puede. Entonces hay que seguir buscando sitios donde pueda ser factible hacer el aeródromo, como lo llamaban en la época, y fue toda una lucha, y solo como hasta el 54 ya Pasto puede tener un aeropuerto. O sea, ellos venían tratando de construir su aeródromo como desde los fines del 30. Bueno,
el futuro industrial, son aspectos que trabajan ellos de la Sociedad de Mejoras Públicas dentro de la revista. Una cosa que me llamó mucho la atención, que no la había visto en otras revistas, es que en la parte superior tienen en letras chiquiticas un lema y en la parte inferior otro lema, y es campañas educativas a la gente. Y entonces los lemas decían: preparemos la ciudad para 200,000 habitantes. En la época debieron ser unos 40,000. La única forma, el plano de Pasto futuro. Pues este señor Rafael Erazo consiguió que un urbanista austriaco, Karl Brunner, viniera a Pasto en 1947, hiciera un plano de la ciudad con avenidas, con pasajes, con sitios para que la gente caminara. Él había hecho en Bogotá barrios obreros, barrios como el Parkway. Ustedes en Bogotá conocen el Parkway, que es una zona preciosa, llena de árboles, muy amplia, con una avenida grandísima. Pues esta era la mirada de Karl Brunner. Y él quería que Pasto, pues tumbando, abriendo unos espacios, permitiera a la ciudad que sus habitantes tuvieran donde pasear, donde sentarse, alamedas por donde ir, y además avenidas grandes. Él hizo el plano de Pasto pagado por la Sociedad de Mejoras Públicas. El Consejo de Pasto dijo: está muy bueno el plano, y lo guardo en un cajón, y hasta ahí está, todavía duerme el sueño de los justos. Bueno, decía entre esos lemas: primero la ciudad, después los intereses particulares. No de la mano, estamos como en la pandemia. No escupan el suelo. Por este medio se propaga la tuberculosis. Era parte de la campaña antituberculosa. Señor lector, cuando termine de leer esta publicación, por favor hágala circular, pásesela a otros para que también la lean. Es necesario ayudar a la ciudad, devolverle en esfuerzo o en dinero algo de lo que de ella recibimos. Bueno, pues llegamos a las conclusiones y podemos decir que el periodismo cultural se convierte en documento histórico acerca de una época, que la revista refleja una ciudad con ansias de modernizarse, cuya élite intelectual registraba a través de sus escritos las pautas que pudieran orientar el camino hacia la modernización. Por otro lado, aunque la revista fue cauta en temas políticos, la apertura que facilitaron los gobiernos liberales permitió que muchas voces se expresaran. Los escritores regionales divulgaron su producción y se vincularon con redes de académicos de la región y el país que colaboraron en la revista. Por ejemplo, Juan Lozano y Lozano escribía en la revista, mandaba artículos. Rafael Maya escribió, Eduardo Carranza. Eran personajes de talla nacional que eran invitados y la verdad es que eran las incipientes redes que se estaban empezando a formar. Esta generación de narradores y poetas ayudó a crear nuevas formas de concebir la ciudad y a divulgar nuevas maneras de pensarse los habitantes de Pasto. Bueno, esto era lo que quería compartirles. Muchas gracias por su atención y si quieren cualquier comentario o pregunta.